Bueno, como ya le había adelantado a ustedes, los derechos que integran el patrimonio, los derechos patrimoniales, por tres categorías: derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. Derechos reales, vimos un pantallazo la clase pasada. Esta clase vamos a hablar de los derechos intelectuales, y los derechos personales o las obligaciones van a ser tema de la próxima unidad que vamos a ver la clase que viene. Los derechos intelectuales son aquellos que otorgan al autor o inventor el derecho de explotación de una obra intelectual o bien inmaterial. Como ya lo adelantáramos, constituye la categoría que integran los derechos patrimoniales conjunto con los derechos personales, obligaciones y los derechos reales. Los derechos personales y los derechos reales ya estaban caracterizados en la antigüedad clásica. Los romanos, que fueron excelentes juristas, ya lo habían caracterizado, estas dos clases de derechos reales y derechos intelectuales, de derechos reales y derechos personales. Los derechos intelectuales históricamente surgen más tarde, porque no era posible la explotación, por lo menos desde el punto de vista económico, de los derechos que surgen de los derechos intelectuales. Recién con la invención de la imprenta y con la revolución industrial surgió la necesidad de regular adecuadamente esta nueva clase de derechos, los derechos intelectuales. El objeto de la protección de los derechos intelectuales recae en una obra o una creación intelectual. Debemos tener presente que la obra o creación intelectual es la expresión en forma original de una idea, pero lo que no tiene protección es la mera idea en sí. En consecuencia, esa expresión original es lo que se va a proteger, pero no la idea en sí. Esto surge acabadamente de la ley de propiedad intelectual, que dice que la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, método de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. Por ejemplo, si yo invento un teorema matemático, yo soy el que se lo expongo, yo no voy a ser el autor intelectual, no voy a ser el autor del punto de vista de la expresión de ese teorema matemático. Yo no lo voy a poder incluir en la ley de propiedad intelectual o la ley de patente de invención. Sin embargo, el libro que escribo, donde explico el teorema, es el que tiene protección, es el libro, como la expresión original de mi idea, pero no la idea en sí misma. Los caracteres de estos derechos intelectuales, al igual que los derechos reales, y a diferencia de los derechos personales, son de tipo absoluto. Esto quiere decir que toda la comunidad debe observar el derecho que tiene el titular del derecho intelectual. A diferencia de los derechos reales, estos derechos son esencialmente temporarios. Siempre la ley de acuerdo a un plazo para su protección. Este plazo será más prolongado o más breve según las diferentes categorías de derechos intelectuales que hablemos, pero siempre tienen plazos, siempre son de carácter temporal. Otra característica no menos importante es el hecho que estos derechos son registrables. O sea, para que uno pueda obtener la protección que la ley otorga a esta clase de derechos, se debe inscribir en el registro respectivo de acuerdo a la clase de derechos que se trata. Nuestra Constitución Nacional reconoce esta clase de derechos en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es un artículo muy importante porque habla de la protección del derecho a la propiedad. Bien, dentro de la protección del derecho a la propiedad se encuentra la cláusula que lee transcripto.
que dice lo siguiente: todo autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. Entonces, la propia Constitución Nacional está reconociendo esta clase de derechos de tipo intelectual, pero también lo está reconociendo con ese carácter temporario que les manifestaba, porque dice por el término que le acuerde la ley. O sea, todo autor, inventor, propietario de su obra, invento y descubrimiento, por un lado, tiene una protección constitucional del derecho a la propiedad, pero asimismo también tiene ese carácter de temporario, porque esos derechos durarán el término que la ley le acuerde. Bueno, las principales categorías de derechos intelectuales: la propiedad intelectual, los derechos de autor, establecidos por la ley 11.323, que tiene varias reformas; las patentes de invención, que fueron reguladas por más de un siglo por la ley 111, después están reguladas ahora por la ley 24.481, que ha sido reformada por la ley 24.572. Las marcas, reguladas por la ley 22.362, y el know-how, que no tiene una regulación legal. Pasemos en consecuencia a hablar de la primera de las categorías, la propiedad intelectual, o también conocida como derechos de autor. Las obras protegidas por la ley de propiedad intelectual se encuentran en el artículo 1 de la ley. Sin embargo, este artículo tal vez haya que leerlo al revés, porque el concepto general lo encontramos al final del artículo, que es el que menciono yo primero. Dice que el objeto de la protección es la obra artística, literaria o científica, aclarando expresamente la ley que cualquiera sea la forma de reproducción. Entonces, obra artística, literaria o científica, cualquiera sea la forma de reproducción. Sin embargo, para evitar casos dudosos, la ley tiene una larga enumeración de qué se considera obra artística, literaria y científica. Dice los escritos de toda naturaleza y extensión. En este caso, cualquier escrito, sea un texto breve, o sea un tratado de varios tomos, tiene la protección de la obra literaria. Obras dramáticas, o sea, las obras de teatro, las composiciones musicales, de toda clase de música, dramáticos musicales, obras de teatro con música, por ejemplo, una ópera, las obras cinematográficas, las obras coreográficas, las obras pantomímicas, ¿no? Obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos de arte y ciencia aplicada al comercio y la industria, impresos, planos, mapas, los plásticos, fotografías, grabado y fonograma. Después la ley habla expresamente, después de la reforma de la ley 25.036, se ha incorporado expresamente la ley de propiedad intelectual, los programas de computación, versión fuente, versión objeto, y las compilaciones de datos u otros materiales. Sin embargo, sobre esto vamos a hablar expresamente en la unidad número 3. ¿Quién es el titular de la propiedad intelectual? En primer lugar, ¿quién la hace? El autor de la obra es el primer titular de la propiedad intelectual. En segundo lugar, los herederos o derechohabientes del autor, por un término que acuerda la ley, que ya vamos a ver cuál es. Después, los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante, por ejemplo, una traducción. La obra traducida es propiedad del autor original, obviamente, y del traductor. Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes son contratados para elaborar un programa de computación y para ser el empleador, en este caso, va a ser el propietario de la
del programa de computación, salvo que en el contrato de trabajo se establezca lo contrario. Los plazos de protección. Acá la ley da un plazo bastante amplio para la propiedad intelectual. En este caso, tal vez por la finalidad de promover este tipo de obras, la protección que se le otorga es para el autor durante toda su vida y para los herederos hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. En el caso de obra anónima, que pertenezcan a personas jurídicas, como ahí no podemos hablar de la vida del autor, entonces la ley pone un plazo de 50 años contado a partir de la publicación. Bien, tenemos que tener presente que la propiedad intelectual otorga dos clases bien diferenciadas de derechos. Los derechos económicos o derechos patrimoniales es todo el disfrute económico o patrimonial que pueda brindar la obra, por ejemplo, hacer editar, transferirla, hacer reproducir, ejecutar, representar, etc. Entonces, los derechos patrimoniales son todo el goce económico que puede producir la obra. Y también tiene otra clase de derechos, pero en este caso ya restringido para el autor, porque estos derechos patrimoniales se pueden transferir, que incluye el derecho al reconocimiento de la paternidad de la integridad de la obra. Primero, que nadie se intente atribuir la obra que le hice yo, esa es la paternidad de la obra. En segundo lugar, que nadie me la cambie sin mi consentimiento, derecho a la integridad de la obra. Sin embargo, hay que tener presente que para lograr la protección de la ley de propiedad intelectual es necesario efectuar el depósito y el registro de la obra ante el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Tan es así que si la obra no se registra, no se formula el depósito que pide la ley, va a traer aparejada la suspensión de los derechos de autor. Profe, recién dijo usted que no se podía cambiar la obra. ¿Cómo? Que los derechos de autor protegen contra que alguien cambie la obra, ¿o no? Sí. ¿Y qué pasa cuando alguien quiere interpretar la obra, pero, qué sé yo, con un final alternativo? ¿La quiere interpretar, pero qué? Pero él quiere ponerle un final alternativo, tiene que tener permiso para hacer eso. ¿Y si la obra está protegida? Sí. Ah, listo. Si la obra está protegida, sí. Ahí también hay que ver que usted quiere hacer una versión libre de una obra protegida. Bueno, si es la obra cuenta con el plazo de protección, tiene que tener el permiso del autor. Si no, A lo escriba. que voy a decir es que si yo voy a pedir permiso para el autor, además de pedirle permiso para interpretar su obra, tendría que pedirle permiso para hacer el cambio sobre el final, digamos. Tendría que pedir permiso de las dos Claro, o cosas. sea, son cosas diferentes, ¿no? Interpretar la obra es tal cual como la hizo el autor. Claro. Ahora, si la quiero cambiar, también necesito permiso del autor porque ya es una obra diferente, no es la misma. Listo, listo, listo. Bien, la ley de propiedad intelectual también contempla la protección estableciendo delitos. No solamente protege civilmente al autor o a los titulares de la propiedad intelectual, sino que también agrega delitos. Hay varios, en la ley yo le menciono dos. El delito más común, que lo comete todo el mundo, pero no por ello no hay que dejar de reflexionar que están protegidos por la ley, es la llamada reproducción ilícita. Define la ley como el que edite, venda, reproduzca por cualquier medio de instrumento una obra inédita publicada sin autorización de su autor o derecho habiente. Y esto es bastante común. Fotocopiar un libro que está protegido es cometer este delito. Reproducir un programa de computación protegido sin el permiso del titular o propietario intelectual también cometen este delito. O sea, tal vez uno no tiene conciencia que es una conducta ilícita, pero sí está previsto por la ley. El plagio
es el que edita, vende o reproduce una obra suprimiendo, cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto. Es hacerse pasar por el autor de la obra cuando no lo es, o le cambia algunas partes, pero sigue siendo en sustancia la obra que hizo otra persona. Bueno, la otra categoría son las patentes de invención, que estuvieron por mucho tiempo reguladas en nuestro país por la ley 111, actualmente están reguladas por la ley 24.481 con sus reformas. La podemos definir la patente de invención como el derecho temporal de explotación otorgado por el Estado al autor o inventor en forma monopólica sobre su invento o descubrimiento. Se pueden patentar invenciones de productos o procedimientos siempre que sean nuevos, entrañen una actividad inventiva y sean de aplicación industrial. Estos tres requisitos se deben cumplir para que se pueda obtener la patente de invención. Primero, la invención, creación humana, que permite transformar materia o energía para su aprovechamiento por parte del hombre. La novedad, la invención no está en el estado de la técnica. Ya no puedo tratar de patentar la pólvora, eso ya es algo que tiene hace siglos que se conoce, ¿no? El estado de la técnica, conocimientos técnicos públicos hasta el momento que se solicita la patente, y la actividad inventiva, el proceso creativo se deduce de ese estado de la técnica. Pero no puedo patentar cosas meramente teóricas o sin aplicación concreta, porque la ley también me exige la aplicación industrial. El objeto de la invención conduce a la obtención de un resultado o un producto industrial. La ley también se encarga concretamente de decir que no se considera invenciones los descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos, obras literarias, artístico-científicas, ya sabemos que están protegidas por la ley de propiedad intelectual, planes, reglas y métodos, así como los programas de computación. Tengan en cuenta que la ley de patente expresamente excluye el patentamiento de programas de computación. Bueno, la protección va por otro lado, va por la ley de propiedad intelectual. La forma de representar la información, método de tratamiento quirúrgico, terapéutico y diagnóstico, justaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, toda clase de materia viva o sustancias persistentes en la naturaleza. Bueno, el organismo de aplicación, la Ley Nacional de Propiedad Intelectual, se otorga por un plazo de 20 años y ese plazo es improrrogable, o sea, no se puede pedir una prórroga. Las patentes se pueden transferir y tienen validez territorial, tienen validez en el territorio en donde se pide la patente. Las marcas es el signo para distinguir un producto o servicio, muchas veces tan importante como tener el producto o el servicio es tener la posibilidad de distinguir mi producto o mi servicio del otro producto similar de la competencia. Y para eso sirven las marcas. Las marcas son ese signo con aptitud distintiva, o sea, para poder distinguir mi producto de otro similar. Pueden registrarse como marca. En primer lugar, las palabras. Es lo primero que usamos como marcas. Con o sin contenido conceptual. O sea, quiere decir que la palabra signifique algo en el idioma o no, sea un nombre de fantasía. Dibujos, grabados, emblemas, imágenes, combinaciones de colores y cualquier signo que tenga actitud distintiva. No solamente las palabras, eso quiero hacer notar, van a servir para como marca, sino también dibujos o grabados, emblemas, imágenes, etc. Profe, Sí. entonces los logotipos vendrían a Son formar marcas. parte de la marca. Sí. Sí. Y hay que inscribir el nombre de la marca, las palabras de la marca, el logotipo de la marca, el dibujo, todo eso forma parte de la marca. O sea, lo importante es que tenga esa aptitud distintiva,
que el logotipo, el dibujo, las palabras sean para diferenciar mi producto de otro. Profesor, Bueno, sí, ¿hay algún límite a cuando se registran palabras? Porque no sé si sabía que, por ejemplo, Disney quiso registrar Día de Muertos cuando sacó Coco, y en México fue todo un problema eso, porque es una festividad nacional. claro, el tema es el siguiente. Acá no lo aclaramos un poquito en la conferencia, se dicen muchas cosas, pero hay algunas limitaciones. Por ejemplo, las designaciones de lugares. La marca Argentina, yo no lo puedo inscribir yo, ¿entiendes? O las designaciones de productos, o por ejemplo, escribir si determinado lugar tiene determinada característica, no se la puede usar a ese lugar como marca. Pero también, si es un hecho notorio, como usted dice. ¿Por qué? Porque usted vea que acá los requisitos de la marca son la originalidad y la novedad. O sea que no la tiene nadie y algo nuevo. Pero también esas distinciones de lugares o de determinadas circunstancias, o por ejemplo, si es un café, no puedo registrar la palabra café como marca, ¿me entiende? Porque eso no distingue nada. Bien, para que la marca sea oponible, la tengo que registrar. Y la marca se otorga por 10 años, pero a diferencia de lo que ocurre con las patentes, la marca sí se puede renovar en forma indefinida. Lo que usted tiene que hacer es ser diligente en renovar su marca. Sin embargo, las marcas se registran para ser usadas. O sea, si usted registra la marca, pero no la inscribe, en ese caso, no la usa, perdón, la puede perder la marca por el no uso. Las marcas se transfieren y la transferencia deberá registrarse. Por último, nos queda el know-how, tan importante como las demás categorías, son cómo hacer algo, conjunto de conocimiento, experiencia, naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicable a la explotación de una empresa en el ejercicio de una profesión. O sea, muchas veces este know-how, alguien que metió mucho tiempo y dinero en cómo desarrollar exitosamente algo, bueno, ese es un conocimiento valioso. Sin embargo, hay que aclarar que esos métodos o esos procedimientos no es un saber tan protegido ni por la ley de patentes ni por los derechos de autor. Y ustedes me van a decir, ¿cómo hago entonces? Bueno, la única manera, si yo tengo ese método exitoso, es protegerlo mediante el secreto. Si alguien quiere saber, yo lo tengo que hacer, firmar los respectivos convenios de confidencialidad. Ustedes van a ver que muchas veces las personas que entran a trabajar en empresas que manejan mucha información o que manejan procedimientos novedosos del área de la tecnología, lo primero que hacen es hacerles firmar estos convenios de confidencialidad. Porque no solamente pueden haber implicaciones económicas por la violación de los secretos, sino también consecuencias penales, ¿no? Por la violación del secreto puede hacerse una causa penal. Bueno, estos son los temas centrales de derechos intelectuales, son las categorías que se establecen sobre bienes u obras de carácter intelectual. Hago notar que, aunque no lo parezca al principio, la explotación de un derecho intelectual puede generar ingresos económicos muy importantes. Que piensen ustedes lo que pasó con Bill Gates por tener la patente del sistema operativo 2, la patente no, la propiedad intelectual, mejor dicho, sistema operativo de OS al principio y después el Windows. Se hizo multimillonario. Así que estos derechos pueden tener mucha importancia económica. Les voy pasando la contraseña de la asistencia
para que se la pongan. Recuerda que tienen hasta las 11:30 para ponerse la asistencia, luego no van a poder. ¿Algunas dudas o algunas inquietudes con los temas que hemos desarrollado ahora? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden, el jueves que viene, control de lectura número 3 y el otro jueves siguiente, el primer parcial. Ya de todas maneras, les voy a poner por medio de el foro de novedades de la comisión, les voy a poner toda la información. Bueno, que tengan buenas noches entonces. Profe. Sí. ¿Qué unidades irían en el control? Perdone, no he llegado a tiempo. El control de lectura van a ir la unidad número 6 y número 7, que son las que estábamos desarrollando entre estas clases y la que viene, que son los últimos temas que van en el parcial. Entonces, unidad número 6 y número 7 va en el control de lectura número 3 y en el parcial unidades 1 a 7. Gracias, profe. Bien, bueno, entonces que tengan buenas noches y Dios mediante nos estamos viendo en la próxima clase. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Remil bien.